Y ya estamos de vuelta aquí en W Noticias y como siempre, como cada lunes, abrimos semana y también abrimos agenda con Marina Garmendia, nuestra experta en temas político-electorales y de género, a quien saludo con mucho gusto este inicio de semana. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? Bienvenida de nueva cuenta a W Noticias. Muchas gracias, Germán. Muy bien, muy buenos días. Buenos días, Carla. Muy buenos días, Marina. Marina, pues bueno, el día de mañana es un día importante a nivel internacional porque se conmemora el aniversario número 79 del 70. voto femenino. Es del el sufragio. 70, 70. el voto, el aniversario del voto, no, el aniversario número 70 del voto femenino en la comunidad internacional. En imagino, México. ¿no? En México. En México. Directamente. Así es, sí, México fue de los últimos países, hay que decir, en donde las mujeres logramos el derecho de votar y ser votadas. Muchos países antes ya, no solo en el mundo, sino también en América Latina, como Ecuador, por ejemplo, Bolivia, bueno, muchísimos países ya habían obtenido el reconocimiento del sufragio. Y en México, pues fue un tránsito muy difícil, un camino que costó muchas luchas femeninas, muchas huelgas, muchas manifestaciones. No fue sencillo, fue un movimiento que empezó desde el siglo XIX, en donde las mujeres pues no solamente tenían prohibida la participación política, sino que todavía estaban bajo la tutela, por decirlo así, pues del padre o del esposo o de los hermanos, y poco a poco fueron incursionando en la vida pública, ganando algunos derechos, como el de poder divorciarse, tener la patria potestad de los hijos, poder tener propiedades, pero lo último prácticamente a lo que se llega final, es ¿no? al derecho de votar y ser votadas. Y es que fíjate, en el contexto internacional sabemos de esta incursión de la mujer, tanto en la política como en el voto, como en algunas otras cosas, pues regularmente de lo que se muestra de nuestro país vecino de Estados Unidos, ¿no? Con toda esta segregación a lo mejor de las mujeres de color, pues ahí es donde vemos más películas al respecto, pero de México, híjoles, hasta ahora que se reconocen más los derechos en México es como justamente nos damos cuenta de que está este aniversario y pasó algo también aquí en nuestro país. ¿Qué podemos Sí, recordar? claro que sí, fíjate que dices algo muy importante, justo la lucha de las mujeres y de aquellas que encabezaron todos estos movimientos ha sido muy poco visibilizada, conocemos muy poco de ellas, es algo de lo que no se ha hablado. Y por ejemplo, les doy un dato, hoy en México en los billetes de 1,000 pesos, que además tal vez no muchos tenemos de esos billetes, está ya la imagen de Ermila Galindo. Ermila Galindo, aquí la tengo yo aquí en mi camiseta. Ay, que hay que ver la camisa que trae aquí en conmemoración, fíjate, miren, por Marina Garmendia, favor. el día de hoy se trajo esta camiseta, no es porque se haya venido muy A ver, informal para iniciar la semana, al contrario, es por excelente. la conmemoración del voto de la mujer. Y mira, si puedes, ¿sí Ay, se me ven da las pena. cuatro? Ahí. Parece que voy a No, modelarla. pero pues sí se alcanza a ver un poquito. Oye, pero ahí ahí. están, sí se ven. Ahí están. ¿Quiénes son? Mira, aquí tenemos, les decía ahorita nada más así rápido, a lo mejor no en orden, pero ella es Ermila Galindo. Y Ermila Galindo, les voy contando así junto con la camiseta. Ermila Galindo está hoy en los billetes de 1,000 pesos, pero tal vez vemos el billete y pues no nos fijamos en la imagen. Y ella es una mujer muy importante. Ermila Galindo participó durante la Revolución Mexicana, fue secretaria particular de Venustiano Carranza y desde ahí impulsó una serie de leyes, de reformas a favor de los derechos de las mujeres. Cuando se reúne el Congreso Constituyente para la Constitución de 1917, Ermila Galindo encabeza un movimiento para que ahí se reconociera el derecho de las mujeres de votar y ser votadas. Sin embargo, no prospera, o sea, si no importa su influencia con el jefe en ese momento, ¿verdad?, de la Revolución Mexicana, pero no prospera y no se le concede el voto. Sin embargo, para las elecciones de 1918, ella se apunta, porque en ese momento pues la legislación electoral era muy laxa, ella se apunta como candidata a diputada federal. Por supuesto que no gana, pero a partir de ahí, o siempre podemos decir, es una vida de lucha a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, Ermila Galindo es un personaje muy importante de estas mujeres que encabezan el movimiento
a favor de los derechos de las mujeres. Perdón, Marina, ahí se postuló, pero las mujeres todavía no tenían derecho a votar. No estaban en la lista nominal, entonces pues ni ellas iban a votar siquiera, ¿no? Iba a haber un voto de puro hombre. Entonces. Así es, ¿Y el hecho de que aparezcan los billetes es por el tema del voto o por la lucha femenina? Por las dos cosas. Lo que pasa es que en Milán eran muchas, o sea, en 1917 eran muchas las demandas que había para los derechos de las mujeres, derechos de educación, como decía ahorita, de propiedad, de la patria potestad. Lo que sí ella, digamos, uno de sus logros es que se legislara para que se pudieran divorciar las mujeres, porque hasta ese momento los únicos que podían interponer una demanda de divorcio eran los hombres. Así es. Entonces, bueno, ella es una mujer muy, muy importante en la historia de nuestro país. Y la otra mujer que se ve acá del otro lado es ni más ni menos que Elvia Carrillo. Elvia Carrillo es la primer diputada local en Yucatán. Y me dirán ustedes, bueno, pues no que hasta 1953. Bueno, lo que pasa es que en algunos estados de México, en este movimiento revolucionario, algunos de los gobernadores eran personajes de avanzada que tenían un espíritu, digamos, de igualdad a favor de los derechos de las mujeres, y uno de ellos es Felipe Carrillo, hermano de Elvia, que gobierna Yucatán. Es una persona con ideas muy avanzadas a favor de los trabajadores, de las mujeres, de los ideales de la revolución, y la constitución local se reformó para permitir el voto de las mujeres y bueno, que pudieran ser votadas. ¿Fue la primera constitución local que permitió el voto? Es una de las primeras constituciones, sí. Entonces, Elvia Carrillo es diputada, sin embargo, hay que decir que también es la primera diputada local, pero podríamos decir que es de las primeras víctimas de violencia política en razón de género. Tiene una gestión muy complicada, no la dejaban llegar a la Cámara, no le daban el uso de la palabra, recibía muchas amenazas. Y mucho menos interponer. Bueno, pues en pleno 2023 todavía existe en las cámaras. Así es. Entonces, de hecho, Elvia tiene que renunciar por amenazas de muerte y abandona el estado de Yucatán, ¿no? Entonces, hay que reconocer, digamos, el tesón y el valor de estas mujeres en un contexto muy adverso, pues de atreverse a levantar la voz, a luchar y a defender, digamos, los derechos de las mujeres. Las otras dos mujeres, mira, esta de acá es muy interesante porque la podemos ver así un poco con un traje de hombre, con una corbata. Ajá, claro. Tal vez no me quedaron en el orden que debía en la playera, pero se trata de Juana Belén Gutiérrez. Juana Belén, ella es una revolucionaria que participa desde el movimiento que encabezaban los hermanos Flores Magón, porque ella es periodista. Está también muy cercana de Emiliano Zapata, es decir, de aquellas fracciones más progresistas de la Revolución Mexicana. Y ella es autodidacta, se puede decir, es una mujer de origen humilde, que tiene una vida muy difícil, pero que desde el principio está totalmente convencida de la desigualdad que hay en México y cómo esta desigualdad afecta particularmente a las mujeres. Entonces, Juana Belén es de las primeras voces en distintos periódicos, en los medios que también el periodismo en aquellos años era súper cerradísimo y era para varones. Claro, pero el periodismo, acuérdense que eran pues estas periódicos como panfletos, hojas, por decirlo así, que se imprimían clandestinamente y que circulaban de mano en mano, o sea, no eran periódicos como los que conocemos hoy que pues están en un puesto de revistas, ¿no? Sino que era la forma de comunicación que se daban estos grupos para difundir sus ideas. Entonces, Juana Belén, pues también es de las pioneras del movimiento a favor del voto de las mujeres, del sufragio. Y la otra mujer que la vemos ya un poco más actual, ¿no? Por su vestimenta, su imagen. Ella también es una mujer muy importante, Amalia González Caballero. Ella, fíjense que es la primer embajadora que tiene México. Ella fue en Suecia durante el periodo del presidente Ruiz Cortines. Y ella, junto con otras mujeres, forma distintas asociaciones a favor de los derechos de las mujeres y del voto femenino. Cuando Ruiz Cortines es candidato, lo van a ver y organiza, junto con estas otras mujeres, un mitin en donde hay 20,000 mujeres, porque imagínense ya la fuerza del movimiento,
Y en ese meeting, de alguna manera le dicen, nosotros estamos con usted para que sea presidente, pero queremos que nos reconozca y que nos apoye y que se dé el derecho de voto. Y Ruiz Cortines dice que sí. Se dice por ahí que le dice a doña Amalia, bueno, necesitas demostrar que realmente las mujeres quieren votar, porque bueno, no sé por qué lo ponía en duda, pero bueno. Y firmas de respaldo. Entonces, la organización de doña Amalia reúne casi medio millón de firmas de mujeres a favor del sufragio, y cuando Ruiz Cortines gana la presidencia, pues va, y aquí están las firmas, ¿no? Entonces, gracias, pues, nada más señaló a 4 mujeres, pero obviamente esta es una lucha de muchas mujeres, que logran que Ruiz Cortines cumpla su promesa y que a partir de 1953, del 17 de octubre, que se publique en el Diario Oficial la reforma a la Constitución, pues las mujeres en México puedan votar y ser votadas, ¿no? Entonces, pues es lo que vamos a festejar, porque este sí es un festejo, el día de mañana, 17 de octubre. Si no es conmemoración, es festejo, sí. Pues las dos cosas. Bueno. Lo que pasa es que ya en marzo platicaremos de que ese día no es festejo, sino conmemoración, pero bueno, vamos con el tiempo, ¿no? Pero sí, por supuesto, yo pienso que hay que festejar, hay que celebrar o conmemorar, como se guste decir. Oye, el Marina, día de mañana, sí, muy bien. Fíjate que ahorita que mencionabas en el tema de la vestimenta masculina que utilizan las figuras que tienes, las mujeres que tienen aquí, ¿no? En su vestimenta. Y cómo hasta en ese tema, en esos tiempos, tenían que, apostar o tenían que vestir de esa manera como para verse con un tema de credibilidad o con un tema de parecerse al hombre, ¿no? Como para ver esta masculinidad que también se puede tener en una femina. Ajá. Entonces, qué curioso verlo, ¿no? O sea, hasta en las imágenes. Era como una demostración de fuerza, exactamente, ¿no? De decir, porque la lucha era por la igualdad, entonces de decir me parece romper con el estereotipo, sobre todo romper con el estereotipo de una mujer, pues que tenía que ser más femenina y usar los lacitos y encajitos y listones, ¿no? Sino que ella, pero trae falda, fíjate, todavía no llega a los pantalones, ¿no? Fíjense que en el tema del voto que se obtiene hasta el 53, hay 2 antecedentes importantes. Uno, también con una movilización muy fuerte de mujeres y aprovechando todas las reformas que estaba haciendo el presidente Lázaro Cárdenas. En 1938, el presidente manda al Congreso una iniciativa de ley para otorgar el voto a las mujeres. Y esta iniciativa es aprobada en el Congreso. Después pasa, como es una reforma constitucional, a los estados, y en los estados también es aprobada. Entonces, pero cuando regresa al Congreso y se la turnan ya al presidente, el presidente decide no publicarla. Después de que él la interpuso. ¿Por qué se da esto? Porque se estaba viviendo ya en la coyuntura del ascenso de los grupos de derecha, conservadores, fascistas en Europa. Y se estaba viviendo la experiencia en España de que las mujeres que habían obtenido el voto, se decía que iban a ser influidas o manipuladas por grupos conservadores y por la Iglesia. Y como en México, pues evidentemente la revolución y los gobiernos revolucionarios se estaban imponiendo, pero sí había fuerzas que se oponían a las reformas. Ustedes recordarán también que con Cárdenas pues se dan varias reformas muy importantes, reparto de tierra, la expropiación, etcétera. Y esto había provocado por reacción de grupos que se estaban preparando para la siguiente elección. Entonces el general Cárdenas, suponemos asesorado, conociendo el contexto internacional y nacional, pues piensa que efectivamente las mujeres podrían ser manipuladas por sus maridos, por los sacerdotes, por algún grupo, y que en lugar de seguir, digamos, o de votar por el movimiento revolucionario, se inclinarían hacia los otros grupos
y entonces decide no publicarse la reforma, ¿no? Entonces, Qué interesante. pues queda ahí esto desde el 38. Entonces, el presidente Miguel Alemán, en 1947, de alguna forma, cediendo a estas presiones de las mujeres, acepta que se reforme la Constitución para que las mujeres pudieran votar. Fíjense qué curioso, cuando yo lo digo así, nos habla también de algo que pasaba en México. O sea, el presidente proponía una iniciativa de ley y prácticamente se sabía que iba a ser ley, ¿no? O sea, el Congreso estaba pues totalmente dominado, prácticamente dominado por legisladores de su partido político. Del mismo partido, sí. Del mismo partido, pues que en ese momento era el PRI. Y pues los presidentes proponían PNR, ¿no? y ya era ley, ¿no? PRI ya en ese momento sí, pues estamos bueno, en que ahora en el también 47. son los mismos. Así eso ocurre cuando un gobierno, un poder ejecutivo cuenta con el respaldo de todo el poder legislativo. Por eso se supone que la división de poderes, para que exista, debe haber pesos y contrapesos, y que los otros poderes pues sean un control o un límite al poder ejecutivo. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema, ¿no? Entonces estamos en el 47. En el 47 se permite ya el voto de las mujeres para votar y ser votadas solo en elecciones municipales. Después ya viene lo que todos conocemos, lo que vamos a festejar el día de mañana, que es el 70 aniversario del sufragio de las mujeres en México. Que es ya, bueno, la culminación de esos dos intentos anteriores. En el 53 ya se consolida totalmente. Ajá. Y es lo que hasta ahorita tenemos. Pero ya aterrizando a los tiempos de ahora, pues vemos que todavía hay pues algunos temas de tomar en cuenta, ya no tanto directamente un voto en estricto sentido, sino de tomar en cuenta la opinión de las damas, de la opinión femenina. Claro que sí. Fíjate que lo que ocurre en la política mexicana es que, a pesar de que las mujeres obtienen este derecho en 1953, pocas de ellas van a ser consideradas como candidatas por los partidos políticos. Y entonces hay muy pocas mujeres en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ninguna gobernadora, muy pocas presidentas municipales, prácticamente no hay mujeres en los congresos locales. Y entonces las mujeres tienen que dar una lucha al interior de sus partidos políticos, controlados principalmente por cúpulas masculinas, para ser consideradas en las candidaturas, y al mismo tiempo empezar una movilización que también va a durar muchos años para obligar a que los partidos políticos las postulen como candidatas. De ahí tenemos otra batalla, ya después de que le habían abierto las puertas así es, legalmente. Ahora al interior del propio partido. Del partido y de las leyes electorales, porque en los partidos no se cede, ¿no? O sea, no se cede, simplemente no se les designa como candidatas, y entonces pues tienen que promover reformas legales. Ahí tenemos algo que empieza a darse no solamente en México, sino en el mundo, es decir, esta exclusión de las mujeres de la política es un fenómeno mundial. Y en Argentina es el primer país en América Latina en donde aprueban una modificación electoral llamada ley de cupos. ¿Qué es esto? De que se reserven espacios o candidaturas para las mujeres. En México la conocemos como la cuota de género, y esta cuota empieza en 1997, pero solo queda como una recomendación. O sea, se recomienda que los partidos postulen a mujeres como candidatas. Cosa que fue omitida totalmente. Sí, nadie atendió la recomendación, ¿no? La recomendación, estamos hablando todavía de Argentina, donde no, en México, en 1997. O sea, el antecedente, digamos, es esto que se empieza a hacer en otras partes. Entonces, en el 97 es una recomendación, pero ya en el 2003, para la elección del 2003, aparece la cuota de género, en donde se dice que un partido político no puede postular más del 70% de las candidaturas para un género. Y entonces esto se entendió, 70 para mujeres, 30% para hombres. Puede entenderse de la otra manera, pero nadie lo vio así. Entonces aparece este porcentaje. Después, en el 2009, tenemos
que la cuota aumenta del 30% al 40%, o sea, van aumentando. A quedar 60-40 en 2009. Pero pasaban muchas cosas, entre ellas que, por ejemplo, se ponía a mujeres como propietarias para cumplir con la cuota, pero sus suplentes eran hombres, y entonces cuando ellas ganaban, las hacían renunciar, y entonces subía el hombre. Claro. El Tribunal Electoral toma una sentencia muy importante en el 2011 para evitar que esto suceda, y a partir de ahí las fórmulas tienen que integrarse con personas del mismo sexo, propietario y suplente, o hombres en su caso, o solo mujeres. Y finalmente, en el 2014, el entonces presidente Peña Nieto, si ustedes recuerdan, él impulsó una serie de reformas estructurales, reforma educativa, reforma energética, y entre estas reformas iba también la iniciativa para ya dar la paridad, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, 50% y 50%. Aquí lo que se sabe por testimonio de las legisladoras es que cuando las reformas, las iniciativas llegan al Congreso, que ya es un Congreso más plural y que ningún partido político puede por sí mismo hacer reformas constitucionales, las mujeres de todos los partidos políticos que están representadas en la Cámara, tanto diputados como senadores, se unen y acuerdan, este es un acuerdo muy fundamental, acuerdan y van a negociar con los líderes de las fracciones parlamentarias que si no se aprueba la reforma de la paridad, entonces ellas no van a votar por las otras reformas que propone el presidente Peña Nieto. O sea, negociaron, claro, tienen ya apóyanos y te apoyamos. El capital y el número suficiente para poder decir, si no entra la paridad, no apoyamos ninguna reforma. Y entonces los legisladores pues se ven obligados, ¿no? Obligados a ceder, y es así como se gana la paridad en el 2014. Y para puestos de elección popular. Para puestos de elección popular. 50-50. Es 50-50. Pero acuérdense que hace una semana hablábamos de cómo se sigue, digamos, trabando el tema en algunos cargos como son las gubernaturas. Y bueno, que sigue la polémica respecto de si en esta elección, en donde habrá 9 estados que entran a la renovación, los partidos políticos tendrán que postular por lo menos a 5, bueno, a ver, por lo menos a 4, pues, mujeres como candidatas, ¿no? Entonces, la lucha no termina. Oye, Marina, quiero nada más irme a lo mejor por pasos. O sea, cuando se aprobó el tema de 50-50 en puestos de elección popular, ¿ahí también se aprueba el 50-50 para puestos en gabinete? No. ¿O fue después? No, es después. Mira, después de que es el 50-50, que es en el 2014, sí. Perdón, y voy a nada más a terminar para que nos ayudes con esto. Y que muchos se jactan por el tema de que mi gabinete es paritario. Es paritario porque te obligaron, no y porque así lo marca la ley, no claro, porque necesariamente lo hayas querido hacer así. Entonces es bien importante que muchos que digan, ¿qué estás haciendo en temas de paridad? Pues tengo mi gabinete en 50-50. Es que eso se te es obligado. Eso se te es obligado, no es que tú lo hayas puesto y no es tu cuota de paridad. Dime más acciones que estás haciendo. Ajá. Pero bueno, nos decías, perdona. Sí, no, pues después de esta reforma del 2014, por supuesto en la elección del 2015 hay más mujeres todavía en las cámaras. Y ustedes recordarán que en el 2018 ya se logra por primera vez esta paridad, 50% hombres, 50% mujeres, y que incluso se conoce como la legislatura de la paridad. No sé si recuerdan oír en sus spots, la legislatura actual se llama a sí misma como legislatura de la paridad y la inclusión, pero sí, la anterior, la del 2018, es la legislatura de la paridad, porque están en igualdad hombres y mujeres. Y gracias a esa igualdad, en el 2019 se aprueba la reforma que se conoce como paridad en todo. Que efectivamente obliga a que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo y los órganos autónomos se integren paritariamente.
Y sí, los gobernadores, por ejemplo, el presidente y los presidentes y presidentas municipales debían integrar sus gabinetes paritariamente. Pero esto no está ocurriendo en todos los casos. No traigo nada más lo hacen en la primera línea, ¿verdad? No, ni siquiera eso. O sea, no todos. En el caso de Baja California Sur ha sido primera línea. Creo que hay un hombre más que una mujer. Pero bueno, démosle el visto bueno de que si están, en gabinete extendido no lo están aplicando. No, el extendido no. Para cumplirlo. Sí, pero hay algunos estados, por ejemplo, recuerdo muy bien el caso de Nayarit, porque en Nayarit el gobernador no ha integrado paritariamente a su gabinete, creo que son 2 o 3 mujeres nada más. Y de hecho, como no hay una vía, como no está legislado, no es muy clara cuál es la vía que se puede seguir para inconformarse. Entonces, ahí hay grupos de mujeres que han interpuesto un amparo administrativo, pero que todavía no se resuelve. Entonces, lamentablemente, tenemos... hay leyes secundarias. Tenemos gabinetes que, a pesar de que está la reforma constitucional desde el 2019, no han integrado paritariamente sus gabinetes. Y todavía menos, creo yo, los ayuntamientos. Hay que hacer este análisis. Pero sí tenemos que no se está cumpliendo como se debería, o sea, a veces tenemos las leyes, pues, o las reformas constitucionales, pero eso no significa que de inmediato van a ser una realidad. Por hacer, como lo platicábamos en los anteriores programas, el tema de que los partidos políticos se pongan de acuerdo para decir, bueno, van tantas damas, tantos caballeros en esta próxima elección y se reparten en tales municipios o en tales espacios, así ¿no? Pues siguen negados. Sí, hay mucho trabajo todavía. Marina, pues mañana celebramos un día muy importante para las mujeres en México, sobre todo, que es el sufragio femenino. Y pues bueno, seguir diciendo que seguimos en la lucha, ¿no? Sobre todo en esto que acabamos de recalcar, que los gobiernos no se jacten que están haciendo paridad con una ley que los obligan. La paridad se aplica en muchas cuestiones, sobre todo en temas de gabinetes ampliados, que no lo estamos viendo, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muy buen día. Y te esperamos el próximo lunes aquí, en esta misma frecuencia. Con mucho gusto. Es Marina Garmendia, experta en temas político-electorales y de género. Vamos a ir a una muy breve pausa y continuamos con más aquí en W Noticias. Gracias por habernos acompañado.